Buenas noches a todos. Es un placer nuevamente estar con esta plataforma educativa Spine Webinar y todos los que se han conectado el día de hoy. Realmente es un tópico que día a día nos los encontramos en la consulta externa. Creo que es la que ocupa el primer lugar de todo lo que es el dolor a nivel de la columna vertebral. Y precisamente es eso, los cambios de tipo degenerativo son problemas crónicos que dan dolor lumbar y radicular y que nosotros como especialista pues tenemos que hacer una semiología completa en este tipo de pacientes, ya que son mayores de 60 años en donde la columna vertebral pues se va modificando con el paso del tiempo, va envejeciendo el disco, las carillas articulares, el ligamento amarillo, etcétera, y lo van estrechando. Entonces, hay un autor que se llama Kilcardi Willis y que ya en 1988 pues nos describe perfectamente las tres fases de lo que pasa en los cambios degenerativos de la columna vertebral. Pero en la fase 3 es algo que es muy especial este tópico porque nos va a permitir hacer un manejo disciplinario en cada uno de nosotros como cirujanos y ver las ventajas que podríamos tener con un tratamiento quirúrgico. Entonces, seguirá siendo útil la técnica de Kilcardi-Willis en la fase 3. Entonces, para ello, pues invitamos al doctor David Campos Pacheco. Él es fellowship, lleva el primer año de la subespecialidad en cirugía de columna en el Centro Médico ISEMIN Ecatepec, en donde el doctor pues nos dará todos los tips y qué es lo que tenemos que hacer en esta fase de Kilcardi Willis. Adelante, doctor, y buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, doctor. ¿Sí me escuchan? Sí. Perfecto. Pues el día de hoy tenemos un tema un poco histórico. Vamos a hablar acerca de las etapas. Y pues este tema, bueno, me invitaron a dar este tema con el título de técnica de recalibraje de acuerdo a la clasificación de Kit-Cardy-Willis en la fase 3 y con la interrogante, ¿sigue siendo útil? Pues ya me presentó uno de mis maestros, el doctor Guzmán. Pues como ya dijo, soy fellow de cirugía de columna de alta especialidad del Centro Médico ISEMIN, Ecatepec. Ok. El objetivo de la charla del día de hoy lo determinamos en 5 puntos y el objetivo principal y central pues es evaluar la utilidad de la técnica de recalibraje en la fase 3 de la clasificación de Kit-Cardy-Willis. Entonces vamos a describir y vamos a presentar la técnica de recalibraje en el contexto de la degeneración de la degeneración espinal avanzada. Vamos a analizar y vamos a revisar la literatura científica, estudios recientes sobre la eficacia de la técnica. Vamos a evaluar los resultados del recalibraje en comparación con otras técnicas y cuáles son las técnicas que se utilizan y por ahí traemos una comparación buena. Vamos a establecer las indicaciones, contraindicaciones, ventajas, desventajas de la técnica y vamos a valorar la utilidad de la técnica del recalibraje para concluir en el final en la práctica clínica habitual. Bueno, y como datos general, pues como tenemos estudiantes de ortopedia, de neurocirugía y también algunos estudiantes de medicina general, entonces va a haber como cosas un poco dirigidas a ellos. Para nosotros en columna, pues tenemos ahí un artículo, vamos a discutir algunas cosas y unos casos simples, ¿no? Entonces, como introducción, pues hablando específicamente del contexto general de la degeneración espinal, que ya lo hemos estado viendo en las clases pasadas, pues la degeneración de la columna vertebral es un proceso progresivo común en la población envejecida que afecta a los discos intervertebrales, las articulaciones facetarias y las estructuras incurdantes. Aparece esta clasificación que está representada en la imagen que vemos ahí como pues la clasificación de Kit-Cardy-Willis, en la cual son tres fases importantes. La fase uno es la fase de disfunción, la fase 2 es la fase de inestabilidad y la fase 3 que es la fase de estabilización. Pues esta clasificación es fundamental para comprender el proceso de tratamiento de la enfermedad y nos guía a un tratamiento. Entonces es una clasificación histórica y se sigue utilizando.
Bueno, dentro de la epidemiología, pues estar hablando de la generación, pues es el motivo más frecuente de la cirugía de columna lumbar en pacientes mayores de 65 años, que se encuentra en un 20 a un 25%, y ligeramente es más frecuente en varones. La edad promedio de presentación pues es de 65 años, y el sitio más frecuente donde empieza el proceso de generación es en el L4 o L5 en un 91% de los casos. Y ya, como ya hemos visto las clases pasadas, y ya para no repetir y ahondar en este tema, pues los factores de riesgo es el aumento del índice de masa corporal, las anormalidades congénitas de la columna vertebral, el fallo en el desarrollo de los elementos posteriores que da lugar a los pedículos y láminas cortas, ¿no? Y aquí tenemos una imagen, ¿no? Donde para todos hay una comparación y una diferencia, ¿no? Entre cómo se ve el espacio intervertebral, ahí donde está conformado por el disco intervertebral de un recién nacido, donde se ve el espacio de la médula, y aquí tenemos una columna de un anciano degenerado. Vean cómo se forman los osteofitos, es el espacio intervertebral está disminuido, el disco ya deshidratado, todo el proceso que lleva hasta llevar al paciente a la degeneración de la columna, ¿no? Este, bueno, y en cuanto a de manera rápida, nos vamos a enfocar específicamente en el recalibraje, ¿no? En la fase 3. Entonces, pues de manera rápida, pues es caracterizada por la esclerosis subcondral y la formación de osteofitos y estabilización de los segmentos vertebrales. Los pacientes presentan dolor crónico y reducción de la movilidad, y que es muy común que se encuentre en esta fase. ¿Cuál es la importancia de la técnica del recalibraje? Pues que esta técnica quirúrgica está diseñada para restaurar la estabilidad y la funcionalidad de la columna. Entonces combina partes importantes que son la descompresión y la fusión para aliviar el dolor y mejora la calidad de vida del paciente. Entonces, como objetivo, pues dejar remarcado lo que hemos dicho, nuestro objetivo general, que va a ser evaluar la utilidad y efectividad de la técnica de recalibraje en la fase 3 y de acuerdo a Kirkard y Willis, ¿no? Entonces, para entender un poco de dónde sale esta clasificación y de qué estamos hablando, y tenemos que viajar en el tiempo, ¿no? Entonces nos vamos al año 1978, en donde se estrenaba Star Wars, donde Andy Warhol se encontraba vivo, las canciones más importantes de AC/DC, ¿no? Entonces, si nos vamos a ese año y nosotros googleamos en internet cuál es el acontecimiento más importante en salud de ese año, pues la OMS declara oficialmente la erradicación de la viruela en ese entonces. Si se lo preguntamos a un doctor de columna, yo creo que sería más importante, pues aparece la fisiopatología de la degeneración discal, ¿no? Entonces el artículo publicado en la NAS en 1978 por este personaje que es el doctor Kilcardi Willis, ¿no? Entonces él nos habla sobre los procesos y va a estar hablando en una serie de artículos subsecuentes sobre la fisiopatología de la degeneración, hablando tres puntos importantes que se siguen utilizando hasta ahora. Aquí veo la representación y las imágenes originales de su artículo, y vean la representación que se sigue utilizando actualmente, por ejemplo, en una guía internacional que es esta, la OSPINE, ¿no? Entonces, que sigue tomando la referencia del doctor Kirkcaldy, hablando de las tres etapas, ¿no? Disfunción, inestabilidad y estabilización. Entonces, bueno, el doctor Kirkcaldy Willis, hablando específicamente de la degeneración, habla sobre el proceso que se lleva y cómo con el paso del tiempo se va degenerando. Es la base para el diagnóstico y tratamiento de las patologías espinales, e incluso él es el primero, bueno, con su equipo, para tratar de agrupar, ¿no? Todas las patologías que se presentan en los diferentes estadios de la enfermedad. Y bueno, como dato cultural, ya investigando un poco más de Kit Cardi, pues se vuelve, ¿no?, el presidente de la NASA. Eh, bueno, en cuanto a las fases, pues él habla específicamente sobre el proceso de generación, y no solamente considerar como el disco o como el cuerpo vertebral, sino como un complejo y una unidad en la cual biomecánicamente sufre cambios dependiendo la progresión de la carga conforme le da el paciente, ¿no? Entonces, en las articulaciones sufre primero una reacción sinovial, luego una destrucción del cartílago como una articulación completa, una formación de osteofitos, secundaria a la hipertrofia del músculo, y una laxitud capsular. En el disco vertebral, pues un desgarro circunferencial, también que progresa a un desgarro radial que nos genera la clásica hernia lumbar,
una alteración interna y después perder altura, ¿no? Y por lo tanto, en subsecuente todo esto nos genera episodios de inestabilidad, ¿no? Pues este personaje, Kid Cardi Willis, este doctor, eh, nació en 1914 y falleció hace poco, en el 2006, ¿no? Y bueno, la regeneración discal, nos decía él, es el motor de los procesos degenerativos que son comunes en la raza humana, por lo tanto, un continuo proceso fisiológico. Entonces tenemos que entenderlo como tal y por lo tanto es ayudar al proceso de artrodesis, ¿no? Al proceso de fusión y estabilización y bueno, buscando la liberación, ¿no? Y disminuir los síntomas del paciente. Entonces, tres etapas importantes y lo voy a seguir remarcando: disfunción, inestabilidad y estabilización, ¿no? Ya para ir un poquito rápido y no remarcar en lo que nos han dicho nuestros compañeros las clases pasadas, pues la fase uno es la disfunción, ¿no? Esta se presenta de 20 a 45 años de edad, empiezan los protoglicanos con pérdida del agua en el núcleo pulposo, va a haber sinovitis de los complejos articulares, una fisura del anillo y después la degeneración del disco que se va a las facetas articulares, ¿no? Entonces ahí tenemos una imagen, ¿no? El disco comienza a perder la capacidad de soportar las cargas axiales y por lo tanto pierde la altura. No hay la progresión de las imágenes como en estos modelos anatómicos o fotografías de autopsia, ¿no? Se va viendo cómo se va. Entonces los cambios iniciales ahí que se van, el paciente presenta en un momento inicial dolor, rigidez intermitente y por lo tanto pérdida de la flexibilidad. Ya en la fase número 2 es la degeneración progresiva de los discos, movimientos anormales y micromovimientos vertebrales, ¿no? Episodios recurrentes que presentan el dolor de dolor agudo y la edad es pues progresiva, ¿no? Esto se basa en los estudios, ¿no? Que también lo quería clasificar por la edad, que con el paso de los años se fue cambiando, pero la edad que se presenta es de 45, 60 y 70 años, ¿no? Entonces en bipedestación, pues la carga axial de disco es del 80% y de las facetas 20% y empieza a ver los casos de subluxación vertical. Y ahora enfocándome bien a lo que vamos a hablar el día de hoy, pues es la fase 3, ¿no? Hablar de la fase de estenosis. Entonces, vamos a encontrar cambios por esclerosis subcondral, formación de estofitos, estabilización de los segmentos vertebrales debido a cambios degenerativos. El paciente presenta un dolor crónico y estamos hablando específicamente aquí de larga evolución, años que tiene el paciente y reducción de la movilidad. Entonces, para los estudiantes que nos están viendo, pues se ve, o sea, de las imágenes que les había mostrado aquí de la fase inicial, cuando todavía el disco va perdiendo la forma, vean los cambios a esta, en los cuales pues la degeneración es evidente, ¿no? Pierde la forma, se ven unos osteofitos, esos picos que se ven ahí son los osteofitos, la disminución del disco intervertebral debido a la deshidratación, y claro, o sea, hay un movimiento y por lo tanto el cuerpo trata de estabilizarse, ¿no? Y entonces se aumenta la superficie del contacto en búsqueda de estabilizar la zona. Vamos a ver una sobrecarga articular, osteofitos, y por lo tanto es una cadena fisiopatológica que nos lleva, ¿no? Desde los cambios en los partidos vertebrales, en las facetas articulares, hasta llevarnos a la estenosis completa del canal por todos estos cambios, ¿no? Bueno, si nosotros vamos actualmente a la OSPINE y buscamos, ¿no? Sobre la estenosis raquídea lumbar, nos dice que pues es una afectación en la que se reduce obviamente el canal espinal, ¿no? Y lo que conduce pues a la compresión de las estructuras neuronales. Hay una gran cantidad de patologías que la genera la estenosis lumbar. Entonces, la, las etiologías más comunes son estas listadas aquí, ¿no? La hernia discal, la hipertrofia del ligamento amarillo, la artropatía facetaria, el quiste sinovial y la espondilolistesis. Y más que hablar como patologías aisladas, entenderlo más bien como un proceso de fisiopatología que ya lo venían tratando desde el doctor Ricardo Willis, ¿no? Entonces, la disminución del canal raquídeo y de los recesos laterales y foramen, por donde pasan las raíces nerviosas, ¿no? Como se ve aquí en la imagen. Esta es una resonancia magnética. Quiero que vean en la imagen cómo se alcanza a ver. Así se alcanza a ver más. Entonces, aquí donde está el canal, estamos hablando de una hipertrofia, ¿no? Del ligamento amarillo, las facetas, cómo cambian, ¿no? Se empiezan a verticalizar, ¿no? La forma que lleva el canal está comprimido y si lo vemos también buscando
y en esta imagen, como si fuera un mielograma, pues vemos específicamente el sitio donde está la compresión, ¿no? Entonces, puede ocurrir como un proceso multiniveles o puede ser solamente en un solo lugar donde se encuentra más afectado. Y para hablar específicamente de una disminución del diámetro, pues conocer, ¿no?, los diámetros que se presentan comúnmente. Ya hay muchos estudios y no vamos a abarcar tanto en el tema, pero el considerarlo normal, ¿no?, de L1 a L5, de 19 milímetros y de L5 S1 a 20 milímetros. Y ya para considerar un conducto lumbar estrecho, consideramos dos medidas, ¿no? La relativa, que es de 10 a 12 milímetros, y absoluto, que es menos de 10 milímetros, ¿no? Entonces, en cuanto a las fases de la degeneración que nos llevan a la estenosis, también nos puede presentar una presión sobre la cola de caballo y sus raíces, ¿no? Y pues se genera con abultamiento discal hacia la parte posterior, disminución de la altura discal, engrosamiento de las láminas, hipertrofia del ligamento amarillo, protuberancias de las articulaciones posteriores y artrosis facetarias. Entonces, este es el típico caso de un paciente geriátrico mayor de 65 años que llega porque le dijeron que tiene hernias, ¿no? Entonces no son hernias, ¿no? Entonces el proceso de la degeneración o el conducto lumbar estrecho son varios componentes que llevan a la disminución, ¿no?, del diámetro, pero no es por la hernia, sino por todo el complejo de la degeneración discal, ¿no? Basándonos en los estudios que habla el doctor Kirkcaldy, que después se vuelve en presidente de la NAS y habla sobre un equipo que se forma y con los años fueron publicando, porque aunque actualmente no utilizamos su clasificación como la terapéutica, sigue siendo el punto base para establecer la biomecánica y la fisiopatología que conlleva al conducto lumbar estrecho y por lo tanto sigue siendo útil para los cirujanos de columna para determinar qué tipo de intervención quirúrgica necesita o en qué fase se encuentra el paciente, ¿no? Este, ya mencioné la edad. Aquí lo importante es que nos maneja dos tipos de estenosis. Estenosis con inestabilidad estática y estenosis sin inestabilidad estática, ¿no? Entonces, el que habla, pues son predecesores, ¿no?, del doctor Kirkcaldy, que son los estudios de Friedmoyer, ¿no?, que nos hablan acerca de la estabilidad, estenosis con inestabilidad estática, ¿no?, que nos habla en los tipos básicos, ¿no?, el tipo 1 como una estabilidad axial rotatoria, que nos habla con una subluxación rotatoria visible en las radiografías anteroposteriores, mal alineamiento de las espinosas, la tipo 2 como una inestabilidad de traslación, que ya empieza a hablar de las patologías como espondilolistesis degenerativa, ya empezamos a ver osteofitas de tracción, estrechamiento del espacio intervertebral, desplazamiento vertebral, obviamente el sitio de carga, L4, L5, que ya lo hemos visto que es el sitio más frecuente, y pues obviamente aquí cambia un poquito y te nos mencionan que la mujer se presenta más comúnmente, ¿no? Y entonces aquí empezamos a ver cambios de inestabilidad de traslación, que era el término, ¿no?, que se utilizaba en ese entonces para hablar específicamente de la listesis degenerativa, ¿no? También nos hablan de la inestabilidad retrolistésica y sobre todo más comúnmente en los hombres, la escoliosis degenerativa como el 4, ¿no?, que aparece en personas mayores de 20 a 25 años, va progresando y progresando y progresando, entonces se considera como una enfermedad degenerativa del adulto, ¿no? Y pues los signos radiológicos relacionados con mayor incidencia del dolor, ¿no? Y ya hablar de la estenosis sin inestabilidad estática es hablar puramente de lo que, bueno, se considera como el canal lumbar estrecho puro, ¿no? Entonces, por definición, pues es el estrechamiento patológico del canal raquídeo, del receso lateral o del foramen, y principalmente va a ser degenerativo. Hay una clasificación que es la clasificación de Arnoldi, que la presento ahí, que no vamos a entrar tanto al tema del conducto lumbar estrecho, pero pues son tópicos, ¿no?, que tratamos de recordar, ¿no?, que es la clasificación que nos ayuda a entender en tres tipos diferentes, que es congénita, adquirida y metabólica, ¿no? Entonces, la más frecuente pues es la degenerativa y nos vamos a enfocar especialmente en este tema, ¿no? Los pacientes que van a presentar, presentan dolor, claudicación erógena, y aquí pues es donde viene parte de la exploración y los datos de interrogación, que hay que diferenciar que no sea de origen vascular, que mejora con la cifosis lumbar y asociado a una estenosis, ¿no?, del canal lumbar. Y los síntomas, claro, de compresión radicular,
y que hay que diferenciar los que sean receso lateral o del foramen. Entonces, como lo acabo de mencionar, pues la división topográfica del canal lumbar lo vemos en tres partes importantes: el canal central, el receso lateral y el foramen, ¿no? Entonces ahí lo tenemos con imagen. En la imagen número uno, ahí el número uno es el canal central donde se encuentra con el saco dural, el número dos es el receso lateral y el número tres es el foramen. Entonces vean cómo en una vista coronal, pues, dónde está el sitio número uno, dónde va el 2 y dónde va el 3. Por eso es que es muy importante ya para todos los que están de nuestros compañeros que son estudiantes, traumatólogos, la resonancia magnética no es solamente un corte, ¿no? Entonces mínimo deberíamos poder ver una transdiscal, una supra e infradiscal, ¿no? Los tres cortes mínimos que debería tener, deberíamos de ver más cortes, pero creo que son los más útiles que podemos encontrar, ¿no? Los valores que ya hemos dicho ahorita para considerar en resumen del canal central, pues una estenosis no absoluta menor de 10 milímetros, y ya hablar específicamente del receso lateral, habla sobre considerar específicamente la compresión en estas partes, ¿no? Eh, pues esto es en cuanto a, de manera general, las etapas de Kit Carry Willis y dónde vamos a trabajar y qué nos llevó en la historia a considerar la fisiopatología del conducto lumbar estrecho, ¿no? Entonces, ya hablar específicamente en las técnicas de recalibraje, pues ahora es de manera sencilla, pues hacer una descripción, ¿no? De qué es la técnica de recalibraje, ¿no? Eh, cuando estaba de estudiante de traumatología, pues sí te dicen que van a hacerle tal y tal cosas y a veces como que no queda claro qué vamos a hacer y qué el doctor de columna, cuáles son los procedimientos que va a realizar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de técnica de recalibraje, el objetivo es restaurar la estabilidad y la alineación de la columna vertebral mediante una descompresión y fusión de los segmentos vertebrales. Entonces, está indicada en pacientes que tienen esclerosis subcondral, formación de estofitos, segmentación vertebral estabilizada debido a cambios degenerativos, o sea, un conducto lumbar estrecho que llevó a las etapas de degeneración hasta la última etapa de Kit-Cardi-Willy, ¿sale? Esta técnica aparece en 1988, que fue popularizada por el doctor Jack Senegal, ¿no? Que, tratando de hacer el aumento del diámetro de una de las tres porciones en las que se encuentra estenosada, ya sea las que vimos ahorita, el conducto dural, el conducto radicular o el foramen, y conservando y tratando de no dejarla inestable, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los procedimientos involucrados en la técnica de recalibraje, ¿no? Entonces es la descompresión y la fusión espinal. Son los dos pases y son eh, como nuestros caballos de batalla en el servicio de columna, ¿no? Entonces, la descompresión principalmente, y lo vamos a manejar de manera muy general, es la laminectomía, ¿no? Es la estándar de oro, ¿no? La extirpación de la lámina vertebral para aliviar la presión sobre la médula espinal, ¿no? Y la foraminotomía, que es la ampliación del foramen vertebral para liberar los nervios comprimidos, ¿no? Y en cuanto a la fusión espinal, recuerden que eh, tratamos de acelerar el proceso fisiopatológico que lleva a la artrodesis, ¿no? De los cuerpos vertebrales. Entonces, esto se logra por una osteoconducción y lo logramos por la aplicación de injerto óseo, que es la principal y es la No, que no nos mando da nada. el hueso autólogo o halogénico para promover la fusión de las vértebras, y la instrumentación, que es el uso de placas, tornillos, barras para estabilizar la columna durante el proceso de fusión e incluso acelerar y estabilizar la columna posterior, ¿no? Eh, si nosotros buscamos en internet y aquí hago ahí una screenshot, ¿no? Del Auspine, porque yo creo que todos utilizamos Reference. Entonces, las indicaciones más frecuentes, pues obviamente es que el paciente tenga un dolor lumbar crónico y sobre todo que tenga una inestabilidad de la columna vertebral, que haya fallado los tratamientos conservadores, principalmente los tratamientos analgésicos y la fisioterapia, ¿no? El fortalecimiento de la región lumbar, que el paciente tenga datos de compresión radicular y síntomas neurológicos, y pues que tenga una estenosis, ¿no? Del canal espinal con claudicación neurológica. De manera general, ¿cuáles serían las contraindicaciones para considerar al paciente apto para técnicas de recalibraje? Pues que tenga una infección activa, ¿no? En la columna,
que tenga osteoporosis severa y se considera relativa, comorbilidades que aumentan el riesgo quirúrgico y pacientes que no sean aptos, ¿no?, para la cirugía mayor. ¿Cuáles son las ventajas del recalibraje? Alivio significativo del dolor, mejora la función neurológica, estamos hablando de una estabilización a largo plazo de la columna vertebral, una reducción de las necesidades de intervenciones quirúrgicas futuras. ¿Cuáles son las desventajas? Riesgo de complicaciones, pues los más frecuentes, ¿no? Infección, sangrado y lesión nerviosa. Son los tres más frecuentes de columna y el tiempo de recuperación que es prolongado, pero ahí es una variante dependiendo la técnica que vayamos a utilizar y la posible falla de la fusión, ¿no?, que es una pseudoartrosis, ¿no? Y nos va a llevar a esto, ¿no? La no unión y la limitación de la movilidad del segmento fusionado, ¿no? Entonces, hay muchas técnicas. Si nosotros nos vamos al Auspan, incluso por eso les hice el screenshot, te marca solo las mínimamente invasivas, pero todas estas se basan en la técnica clásica, ¿no? Y que todo cirujano de columna debe dominar, que es la técnica abierta, que después va progresando y te lleva a los abordajes nuevos. Ahí por eso puse el CLIF, el PLIF, el ALIF, OLIF y todas estas que se van modificando, XLIF, las endoscópicas, uniportal, biportal, mini open y todo este tipo de cirugías que se basan en el mismo principio que es eh, pues hacer la cirugía abierta, ¿no? Entonces, estábamos hablando al principio que íbamos a hablar sobre búsqueda, ¿no?, de la información, de la evidencia científica, de estudios recientes. Entonces, pues hay que buscar, ¿no?, en la literatura sobre la eficacia del recalibraje específicamente en la fase 3, ¿no? Y pues el objetivo de la revisión pues era evaluar, ¿no? El objetivo que estamos haciendo en la presentación, que era evaluar la eficacia y la seguridad del recalibraje pues en pacientes que tienen degeneración espinal avanzada o en los estadios más grandes de inestabilidad. Pues entonces buscamos, ¿no?, cuáles son los más frecuentes: PubMed, Cochrane, las revistas especializadas de columna. Aquí puse por eso Cochrane, que es la fuente más importante de metaanálisis a nivel mundial, ¿no? PubMed, OrthoTips, ahí tenemos incluso la revista AMSICO. Y pues, ¿qué sería para los estudiantes aquí que nos están acompañando? Pues, ¿cuáles son los puntos más importantes? Pues buscar, ¿no?, lo que estamos viendo, ¿no? Descompresión y fusión. Si hay una mejoría significativa del alivio del dolor y de la función neurológica, y si hay estudios prospectivos o retrospectivos que nos hablen acerca de cómo les va a los pacientes que requieren una cirugía, ¿no? Entonces, pues, de manera muy sencilla, pues, vamos a hablar de los pasos o de los tipos más frecuentes que encontramos a nivel mundial, porque no se trata este tema sobre dar una postura de mi experiencia como cirujano de columna, la cual es muy poca, e incluso limitarnos a cuál es la experiencia del servicio de columna, ¿no? Del hospital del tercer nivel del Centro Médico Isamim Ecatepec, o incluso considerarlo como qué es lo que se hace en México. Esa es la finalidad de hacer una búsqueda, ¿no? Es qué es lo que hay descrito y que se utiliza a nivel mundial, no en todos los países, ¿no? Entonces, para todos los que pues son estudiantes, vamos a hablar de la cirugía de la laminectomía lumbar para estenosis y los 4 puntos básicos. Entonces, cuando hablamos de una laminectomía, pues es el procedimiento quirúrgico para aliviar la presión de la médula espinal y de los nervios debido a la estenosis espinal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la técnica para resumir todos los pasos que lo pueden buscar en AuReference y todo viene los pasos? El punto principal es la remoción del tejido óseo, ¿no? Entonces, vamos a extraer la porción de la lámina del hueso vertebral para liberar la presión y obviamente la liberación de los nervios, tejidos, fragmentos de disco que comprimen, la hipertrofia, ¿no?, del ligamento amarillo, y entender qué es todo lo que desencadena a la presión, ¿no? Y qué esperamos hacer con una laminectomía, cuáles son los resultados. Buscamos que el paciente tenga una reducción del dolor y de los síntomas, que mejore la capacidad para sus actividades diarias y una recuperación completa en semanas y meses, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que tenemos de hacer una laminectomía? Igual, los mismos: infección, sangrado, lesión nerviosa, ¿no? Y pues el fallo, ¿no? Aliviar completamente los síntomas, que, bueno, eso ya es otro tema y hablar de cirugía fallida, pero siempre, siempre, siempre cualquier cirugía de columna, el estándar, el clásico, el que se va a seguir utilizando y por diferentes tipos, pues es la laminectomía, ¿no? Hablar específicamente de la foraminotomía lumbar, pues es el procedimiento destinado a aliviar
la compresión específicamente del estrechamiento del foramen, que es el que les enseñé ahorita y les estoy señalando en esta imagen, ¿no? Es la remoción del tejido óseo, se elimina por la porción del hueso que está literalmente comprimiendo parte de la raíz. Entonces se elimina no solamente eso, sino también el ligamento amarillo que se encuentra ahí, todo lo que genera la hipertrofia. ¿Qué buscamos? Pues igual, el alivio significativo del dolor y de los síntomas, que el paciente mejore su movilidad y su capacidad para realizar su actividad diaria y la recuperación completa en semanas y meses. ¿Cuáles son los riesgos y complicaciones? Infección, sangrado, lesión nerviosa. Eso es lo que las principales que quiero que se queden grabados porque son las principales de cirugía de columna. Hablar específicamente de la cirugía de fusión espinal lumbar, pues es el procedimiento quirúrgico en el cual vamos a unir de manera permanente dos o más vértebras de la columna lumbar. Esto para eliminar el movimiento que existe entre ellas. Bueno, lo que hacemos aquí, y como se ven las imágenes y les señalo, lo principal es eliminar los discos intervertebrales dañados, limpiar las superficies, remover parte de la placa que se encuentra ahí, que permita que estos dos cuerpos se fusionen, ¿no? Se colocan injertos óseos entre las vértebras, que es la técnica más clásica y la más efectiva. La fijación con instrumentos, utilizamos tornillos, placas, barras. Lo más frecuente que utilizamos, claro, en la región posterior son los tornillos transpediculares, las barras, pero dejar bien claro que estamos buscando esto, ¿no? La artrodesis anterior, de ahí las técnicas que es el PLIF, el TRIF, que nos llevan a utilizar instrumentos buscando la artrodesis, ¿no? En la columna anterior y la intermedia. Y pues los resultados sigue siendo lo mismo, ¿no? Reducción del dolor, calidad de vida, y aquí anexamos la fusión completa, que es un rango de aproximadamente de 6 a 12 meses, ¿no? Eh, los riesgos siguen siendo lo mismo: infección, pérdida de sangre y lesión nerviosa. Y en cuanto a la fusión, a la utilización de espaciadores interespinosos, es un procedimiento mínimamente invasivo. Busca tratar la estenosis lumbar mediante la inserción de un dispositivo que se encuentra en las apófisis espinosas. Está indicado en la estenosis lumbar con síntomas de claudicación neurálgica, con falta de respuesta al tratamiento. Y la técnica consiste en insertar un espaciador, que es un dispositivo entre las apófisis espinosas. Les puse esta imagen porque es la más representativa. Hay muchos tipos, han pasado en la historia, y aunque esta cirugía mm, tiene muchos puntos en vista y contradicciones, la puse principalmente porque cuando buscamos la literatura es una cirugía muy realizada a nivel mundial, se sigue utilizando, y los resultados que presentas es que en muchos hay alivio del dolor, mejora la función, y la diferencia pues es que es un procedimiento menos invasivo que hacer una cirugía grande, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos sencillos, ¿no? Y sobre todo va enfocado a aplicarlo, ¿no? A casos reales, y que los estudiantes se motiven y vean que esto es lo que se hace, ¿no? Y hay mil formas de hacerlo y se basa en los mismos, ¿no? Entonces, este es un paciente con estenosis lumbar y dolor crónico, es una mujer de 68 años. Los síntomas principales, pues, es dolor lumbar, claudicación neurálgica y limitación de la movilidad. Ya hablar del diagnóstico, no nos basamos tanto en eso, sino quisimos aplicarlo al tema, ¿no? Pues es una degeneración espinal avanzada en fase 3, o sea, estamos hablando de un conducto lumbar estrecho degenerativo, ¿no? Completo, todo lo que nos lleva a la inestabilidad. Y pues aquí vemos, ¿no? La imagen, ¿no? Como el canal medular está disminuido, ¿no? La hipertrofia, el ligamento amarillo, todo lo que nos lleva, ¿no? Por lo tanto, pues se optó para el tratamiento hacer una técnica de recalibraje con descompresión endoscópica, ¿no? Eh, Aquí vemos la imagen, ¿no? Marcamos el nivel en el que se va a trabajar, y tengo una imagen aquí donde se marca, ¿no? Lo que se va a hacer, pero es lo mismo que estamos hablando, pero endoscópicamente, ¿no? ¿Y cómo le fue al paciente, no?
Pues en cuanto a los resultados postoperatorios, el dolor pues tuvo una reducción significativa, el paciente mejoró muchísimo y en cuanto a la función, se sigue utilizando a nivel mundial la escala de Owestry, hubo una mejoría importante y en cuanto a la movilidad, un aumento en la capacidad para caminar sin dolor, ¿no? Entonces, el objetivo funciona. La evolución del paciente a corto plazo pues es una recuperación rápida, con baja incidencia y complicaciones y coincide con lo que nos dice a nivel mundial que mantienen las mejorías del dolor y la función a 12 meses. Entonces son pacientes que les va bien y esta son imágenes reales del equipo. Quiero que vean cómo hay una liberación, ¿no?, del conducto y cómo se van directamente a los foramen, ¿no? En el caso número 2, y de manera muy sencilla, tenemos un paciente con una espondilolistesis degenerativa, que es una inestabilidad, ¿no? No vamos a andar tanto en los temas que ya vimos, sino más bien como qué es lo que estamos viendo y a qué nos referimos en este tema, ¿no? Entonces tenemos un paciente de 72 años, los síntomas son dolor lumbar, debilidad de piernas, dificultad para caminar, entonces una espondilolistesis degenerativa, es inestable, ¿no? Lo consideramos para enfoque del tema en una fase de Kit-Carry-Willis 3, ¿no? Entonces, el tratamiento, pues, es una técnica de recalibraje, descompresión y llevarlo a la fusión lumbar, ¿no? Ahí son las imágenes, ¿no?, que se ve aquí donde lo estoy señalando, ¿no? La disminución del conducto, ven cómo las facetas están con la hipertrofia, esto que estoy señalando aquí es el ligamento amarillo, ¿no? Entonces, no es solo la hernia o la inestabilidad, sino que es todo lo que lleva al proceso o los cambios hasta llevar a la etapa 3, ¿no? En cuanto a los resultados postoperatorios, pues el paciente presentó disminución del dolor, le fue muy bien, una mejoría, ¿no?, en la escala de Owestry, que es la con la que evaluamos, y para los que nos están estudiando, busquen esa escala, es la que utilizamos, mejoría en la estabilidad de la columna vertebral y obviamente en las imágenes, ¿no?, con un buen control postoperatorio. ¿Cómo les va a los pacientes a corto plazo? Pues tiene una recuperación sin complicaciones. Estas son en las instalaciones del Centro Médico SEMI, pues los pacientes caminan, les va muy bien. A largo plazo, pues, ¿cómo les van? Pues son resultados positivos, mejora la calidad de vida, se reintegran a trabajar, entonces son cirugías efectivas. Lo que quiero decir en estos dos casos es que se buscan los mismos principios, ya sea de manera mínimamente invasiva o ya sea con la cirugía que podríamos considerar como el estándar de oro, la más importante, que es la artrodesis 360, que es esta que estamos viendo aquí, ¿no? Eh, bueno, ya buscando un poquito acerca de la revisión científica y lo que hemos acordado acerca de buscar qué opina a nivel mundial lo que encontramos, pues hay una revisión, ¿no?, del año 2016 de Cochrane, eh, pues así acerca especialmente de las opciones quirúrgicas que existen en la estenosis lumbar y específicamente pues en los grados severos, ¿no? Entonces, este trabajo que ya fue publicado en el 2016, su objetivo fue determinar la eficacia de la cirugía en el tratamiento de pacientes con estenosis lumbar sintomática y la efectividad comparativa entre las técnicas quirúrgicas realizadas de forma habitual para tratar la afección sobre los resultados relacionados con los pacientes, ¿no? Entonces, es un estudio muy bueno. Utilizaron una metodología basada en un análisis PICO. Eso, pues, es una de las formas nuevas, bueno, no nuevas, sino aplicadas más sencillas para realizar antes del metaanálisis una serie de pasos, ¿no? Eh, bueno, los autores realizaron búsquedas principalmente estandarizadas, ¿no? De ensayos controlados, buscando en Cochrane, buscando en Medline, buscando en las bases científicas de todo lo que existe. Es lo bueno de este estudio, que fue de todo lo que está registrado hasta el 16 de junio del 2016, ¿no? Y pues los autores también realizaron un seguimiento de las citas y referencias, ¿no? De que existían y cómo lo hacen, ¿no? Entonces, en cuanto a los criterios de selección, pues utilizaron solamente ensayos controlados, aleatorizados, que investigaban la eficacia y seguridad en la cirugía para, en comparación con ningún tratamiento, placebo, cirugía simulada y con técnica quirúrgica con pacientes con estenosis lumbar, ¿no? Entonces, cuando empiezan a hacer la búsqueda de manera general, pues salen 7,494, ¿no? Artículos
que van haciendo la depuración hasta llegar pues a los estudios, ¿no?, más importantes, ¿no? Y pues son dos autores, ¿no?, que evaluaron de manera independiente pues los estudios y así se evalúa el riesgo, ¿no? Entonces, las técnicas iniciales de la técnica de revisión, pues es un equipo muy pequeño y ya para la revisión pues van utilizando más personas, ¿no? Y ya utilizaron la extracción de datos, que fueron los datos demográficos, los detalles de la cirugía, los tipos de resultados, resultados primarios, era la intensidad del dolor, la función física, la calidad de vida, la recuperación. Y ahora imagínense a nivel mundial tratar de unificar los criterios de cómo se evalúa hasta la intensidad del dolor, la función física, la calidad de vida, que ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y también ellos consideraron resultados secundarios las medidas perioperatorias como la pérdida sanguínea, el tiempo quirúrgico, la duración hospitalaria, tasa de reintervención y cuánto cuesta operar a un paciente, ¿no? Bueno, agruparon y dieron seguimiento, hicieron un análisis estadístico y calcularon, ¿no?, las diferencias y todo hicieron de manera estadística, ¿no? ¿Y qué estudios incluyeron? Incluyeron todos los estudios que compararon las diferentes técnicas quirúrgicas y los únicos que no incluyeron pues son no quirúrgicos y placebo, ¿no? Porque estamos hablando de un estadio severo y por lo tanto en cirugía de columna con indicación quirúrgica, ¿no? Y se incluyeron 24 ensayos controlados con un total de 2.352 pacientes y con una variabilidad debido a los diferentes protocolos de estudio. Entonces, de 7.000 nos llevan específicamente a lo que habla del tema y a lo que estamos buscando y es una población buena. Entonces, es uno de los estudios importantes acerca de la estenosis lumbar en Cochrane, ¿no? Y bueno, las implicaciones éticas, ¿no? La elección entre descompresión sola y descompresión más fusión y el riesgo de pérdida sanguínea, pues que mejora las actividades cotidianas y personalizar, pues, no un tratamiento en los pacientes. Aquí lo que quiero enfocar ya es a los resultados y es a lo que tenemos que ir, ¿no? Entonces, ellos nos dan ya, no basados en México, no basados en la escuela, el Centro Médico de Examen, sino a nivel mundial. ¿Qué dice la gente y por qué lo sigue utilizando? Entonces, aquí, descompresión sola comparada con una descompresión más fusión aplicado a la estenosis lumbar. Entonces, ¿cuáles eran los pacientes? Pues pacientes con estenosis. Eso es lo que estamos viendo en la atención hospitalaria y hablar específicamente, comparar la descompresión versus descompresión más fusión. Y hasta se lo señalé ahí. Entonces, de todos los pacientes que estudiaron, en cuanto al dolor, que tuvieron que cambiar las escalas del dolor, incluso considerarla en una escala del 0 a 100 para que pudieran estandarizar todas las escalas que se utilizaban, el dolor no hubo diferencia, ¿sale? No hubo diferencia en utilizar el dolor, en utilizar cualquiera de las cirugías. Discapacidad a largo plazo, que es mayor a 12 meses, no hubo diferencia. En el tiempo de la cirugía tampoco cambió mucho la diferencia. Lo que sí hubo diferencia, y estamos hablando de más de 2.000 pacientes operados, es la pérdida sanguínea. Ahí sí hubo diferencia y aumenta en los pacientes en los que se hace la fusión, ¿no? Y reoperaciones, pues no fue relevante en las dos, ¿no? Entonces aquí, bueno, estos son los estadísticas. No hay diferencias significativas más que en la sangre, ¿no? En la pérdida sanguínea. Y también un poquito más en cuanto a los costos de la cirugía, ¿no? Que es lo que le estoy señalando aquí, ¿no? Pues una descompresión sola tiene un costo aproximadamente de $10,393 dólares. Cuando entra fusión, pues entra casi al doble, ¿no? Entonces, pues obviamente en cuanto a tiempo, a dinero, pues sí influye, ¿no? Eso no interesa tanto, pero lo que sí interesa es el sangrado y sobre todo que no hay diferencia en el dolor del paciente, ¿no? Y dolor posquirúrgico es exactamente igual. Entonces, una descompresión comparada, y aquí es donde viene, espaciadores interespinosos para la estenosis lumbar, se sigue utilizando a nivel mundial, estamos hablando de muchos países que lo siguen utilizando, que se sigue aplicando, que sigue siendo uno de los tratamientos indicados para la estenosis, ¿no? Entonces, aquí sí hubo cambio y hablamos específicamente en el tiempo de la operación, ¿no? Entonces, el dolor les fue exactamente igual, la discapacidad les fue exactamente igual, pero el tiempo de operación sí disminuyó y hablamos específicamente en una descompresión, hablar una mínima o lo que se consideraba mínima en ese entonces como los espaciadores interespinosos. Sí disminuye el tiempo de operación poner solamente un espaciador interespinoso,
pero aumenta el índice de recuperaciones y yo creo que ustedes se han dado cuenta en las diferentes sedes por diferentes, ¿no?, causas que nos llevan a volver a intervenir un espaciador interespinoso, ¿no? El tiempo de operación, pues fue exactamente lo mismo y muy similar, y sobre todo en doctores que tienen mucha habilidad quirúrgica, ¿no? Como el doctor Guzmán, o sea, pacientes que atienden muchos, ¿no? La descompresión más fusión en comparación con espaciadores interespinosos para la estenosis. Entonces, esa sí es una comparación igual. Y lo que quiero poner aquí es que eh, poner un espaciador y artroderzarlo 360, la diferencia es el tiempo de la cirugía y la pérdida de sangre, ¿no? Para resumir todo esto. Hay temas que yo sí sé que les gustaría mucho discutirlo, como la minectomía versus la minotomía. No hay muchos estudios que hablen sobre esto y para los que están buscando hacer tesis de posgrado, pues ahí está un tema. Descompresión versus descompresión dividida, tampoco hay muchos estudios, la calidad era muy baja para considerar un porcentaje. Y la descompresión versus descompresión endoscópica, entonces hasta el 2016 todavía no hay muchos, bueno, en el 2016 muchos estudios, y se dice, o al menos ellos consideran ahí, que en 10 años es cuando van a ver la utilidad, ¿no?, de la cirugía endoscópica y esperan encontrar, introducir esto, ¿no?, descompresión endoscópica. Discusiones de esto, ¿no? Ya para resumir, ¿no? Específicamente aquí, específicamente pues no utilizamos un placebo, todas son quirúrgicas. Lo principal aquí es que la fusión, la cirugía 360 no mostró beneficios adicionales al dolor y a la discapacidad. O sea, con una miniope, con una descompresión, mientras el cirujano siga y tenga habilidad en hacer, la técnica quirúrgica les va exactamente igual a los pacientes. Lo único que podemos encontrar es diferencias entre las técnicas, la pérdida sanguínea y el tiempo quirúrgico. Y en cuanto a la descompresión y los espaciadores, no hay algo significativo más que la intervención por los espaciadores. Se necesitan más ensayos controlados, necesitamos medir más el riesgo, necesita ver más alternativas a los espaciadores y necesitamos más consideraciones. Entonces, aquí les dejo los resultados principales de todo este estudio. Son más de 50 páginas de este estudio para llevarnos de la mano a cuatro cosas principales, ¿no? La descompresión más fusión no es superioridad sobre una descompresión sola. La descompresión más fusión, pues está asociada a mayor pérdida sanguínea durante la cirugía. Los espaciadores espinales mostraron mejorías de actividades cotidianas en comparación con la descompresión más fusión, pero no respecto a una descompresión sola. Y no se encontraron diferencias significativas entre las formas de descompresión, ¿no? Eh, y lo que digo, no hay ventajas claras, ¿no? Y necesitamos más estudios y más personas, ¿no? Lecciones aprendidas y mejores prácticas, ¿no? ¿Qué nos llevamos de este tema? Pues la importancia, ¿no?, de seleccionar adecuadamente a los pacientes que vamos a utilizar para un recalibraje y entender sobre todo la fisiopatología que nos lleva a la fase 3. La técnica quirúrgica, ¿no? La precisión de la técnica quirúrgica es crucial para el éxito, o sea, a, dominar, ¿no?, las técnicas y más como cirujanos de columna comenzar a dominar las mejores prácticas, pues una evaluación preoperatoria, ¿no? Evaluación completa, determinar qué tipo de cirugía vamos a hacer. Las técnicas mínimamente invasivas pues reducen el riesgo de complicaciones y pueden acelerar la recuperación, y el seguimiento cercano y continuo para abordar cualquier complicación de manera temprana. Estos son mis maestros y mis compañeros en el fellow del Centro Médico Semín, el doctor Muga, la doctora Iris Sotelo, mis compañeros el doctor Verde Contreras, mi maestro el doctor Fuentes, el doctor Guzmán. Ellos son parte del team. Ahí está también algunas oportunidades que hemos tenido del doctor Sosa, que fue parte de esta escuela. Y en resumen de la técnica del recalibraje en la fase 3, pues es una eficacia comprobada, ¿no? La técnica ha demostrado que es ser efectiva para el dolor de la función de los pacientes. Sigue mostrando una reducción significativa en los puntajes de dolor y discapacidad a corto y a largo plazo. En la seguridad del procedimiento es una técnica segura, con baja incidencia en complicaciones, y la descompresión endoscópica en particular
ha mostrado resultados prometedores con menor trauma quirúrgico y menor tiempo de recuperación, ¿no? Mm, mm, en cuanto a relevancia de la utilidad, las indicaciones son claras, ¿no? Tener una técnica de recalibraje especialmente útil en pacientes con estenosis lumbar, con espondilolistesis degenerativa, tener la selección. Y en cuanto a mejores prácticas y futuras direcciones, pues la adopción de nuevas técnicas mínimamente invasivas y un enfoque de rehabilitación posoperatoria estructurado, no solamente dejarlos abandonados, sino el seguimiento que les funcione, la rehabilitación, ¿no? Continuar investigando y comparando nuevas técnicas que nos permitan refinar, optimizar el tratamiento de la degeneración espinal avanzada. Discutíamos mucho esto con mis profesores, o sea, ha cambiado mucho, ¿no? De la cirugía 360 abierta, se fue haciendo la tubular, mini open, endoscópica, y todo ha ido progresando para bien. Entonces, la tendencia es que sea menos agresivo, pero más efectivo, ¿no? Estas imágenes, ¿no? De lo que significa ser un fellow de columna. Está mi compañero Cruz también, que me faltó mencionarlo, ¿no? Es parte de estudiar, ver los pacientes, preparar, saber cuál es la mejor cirugía que requiere el paciente, tener una amplia gama, conocerlos, estar ahí en quirófano. Eh, bueno, esta es la bibliografía y pues muchas gracias a todos. Creo que con esto concluyo el tema. Muchas gracias, doctor David Pacheco. La verdad es una plática que nos remota al simposium que presentó el doctor Kirkcaldy Willis en Toronto, Canadá, en donde en ese simposium pues nos da todas las bases de la fisiopatología del envejecimiento de la columna vertebral y ahí es donde nosotros en las escuelas clásicas o tradicionales que hay en México, pues aprendimos a entender este tipo de patología y sobre todo el abordaje, o sea, Target, cómo teníamos que abordar a ese tipo de pacientes con un dolor lumbar o radicular y pues ya muchos, como la NAS dice, bueno, la primera manera de tratar a estos pacientes pues es mandarlos a un programa de rehabilitación, ¿no? Y ver las medidas generales de cada uno de los pacientes, la analgesia, y si este paciente no mejora, entonces aquí ya podríamos hacer un plan quirúrgico, ¿no? Y hay muchos pacientes que sí, definitivamente te llegan a la consulta ya con un dolor, sí, muy marcado, muy sintomático. Entonces aquí tenemos que tomar esa estrategia. Si estamos en fase uno, ese es un manejo conservador totalmente. La fase 2 sí son pacientes que tienen una inestabilidad de la columna vertebral, pero ya la fase 3 ya es una columna restabilizada, es una columna que a través de los años ha tenido ese envejecimiento y ha hecho deformidades, como tú decías, ¿no? Escoliosis, espaldas planas, deformidades en el plano sagital, como lo que es la enfermedad de Junghans, que es la espondilolistesis de tipo degenerativa L4, L5, y que vienen las compresiones de tipo radicular. Entonces, en las escuelas Bueno, que nos formamos, pues empezamos a hacer esa técnica, ¿no? La de técnica de recalibraje, que era la de Jack Senegas, y que era precisamente trabajar la lámina, un tercio, trabajar el receso lateral, porque ahí es por donde va a pasar tu raíz. Y siempre los profesores, ¿no? Nos decían, hay tres cosas muy importantes para la descompresión radicular, que era la emergencia, el trayecto y la salida de la raíz. Entonces, con esto, ampliando el túnel foraminal o hacer la foraminoplastía, esto nos daba la ventaja de poder descomprimir esa raíz. Ahora las cosas con la modernidad, con las tecnologías han ido cambiando y se empieza a hacer la cirugía tubular. Y yo le preguntaba hace 2 días a un cirujano experto en cirugía endoscópica
que las técnicas uni o biportales en pacientes con una fase 3 de Kilcardi-Willis, dice, pues hacemos una técnica de foraminoplastía o nos podemos meter en una parte de la interlaminar o hacer toda una cirugía completa de un paciente con un canal lumbar estrecho. Entonces, yo le quería preguntar al doctor Quintanilla, que está con nosotros, o al doctor Enrique Salinas, que tienen mayor experiencia en la cuestión endoscópica, ¿se siguen cumpliendo con los principios de la técnica del recalibraje ya por vía endoscópica? Y si realmente sí están quitando una cuarta parte de la lámina, están trabajando el techo de la lámina, si están trabajando el receso, están haciendo la foramino, por donde emerge ya la raíz, su salida, o si hay otra técnica que permitan entrarle por el triángulo de Camping, ¿no? Entonces, doctores, buenas noches. ¿Qué opinan ustedes en relación a la técnica de recalibraje y qué ha cambiado en la cuestión endoscópica? Sí, no, pero ese es el güey. Hola, hola. ¿Sí? ¿Qué Hola, ¿cómo tal? están? Buenas noches a todos. ¿Qué, Qué qué gusto tal, saludarlos. Quintanilla? Pues mira, primero saludarte y la otra es, pues, gracias que estés en estas plataformas, porque la verdad, darle ese sentido o esa seguridad o esa parte objetiva en donde ustedes están trabajando con pacientes arriba de 60 años que traen un dolor radicular, que es por un problema de un canal estrecho de tipo degenerativo. ¿Tú cómo abordas ese problema? ¿Te vas a interlaminar? ¿Te vas por el triángulo de Campbell? O sea, ¿qué haces tú en esa técnica de recalibraje endoscópica? Yo considero, y hablando justamente del tema de hoy, muy buena plática, doctor, estuvo muy interesante y ahorita los comentarios aportan mucho, doctor Guzmán, y considero ahí importante en los pacientes mayores de 65 años que tienen estenosis, que están ya con columnas estables, que tienen uno o dos niveles, a veces hasta tres niveles, con estenosis, con claudicación, con dolor radicular, dolor lumbar, el, el recalibraje por endoscopía, por un abordaje espinal, interlaminar, considero que es una solución muy viable para los pacientes mayores de edad. O sea, definitivamente nos permite tener menos sangrados y hacer quirúrgicamente los mismos pasos que hacíamos en el recalibraje habitual. Yo inclusive en algunos foros lo comento como es el recalibraje de Jack Senegas, pero ahora asistido por endoscopía. Sobre todo, yo considero que la endoscopía uniportal o biportal cumplen el mismo objetivo. Sin embargo, desde la experiencia de la biportal, podemos decir que se realiza el mismo abordaje que hacemos para hacer la laminotomía descompresiva sin lastimar las facetas articulares. Una de las grandes ventajas es que lo podemos hacer desde el lado que tenga mayor problema y podemos hacer un over the top para descomprimir las raíces nerviosas de salida, emergentes, y podemos descomprimir los recesos laterales, que es sugerido hacerlo siempre, desde el lado donde estamos abordando, por abajo de la lámina, ir sublaminar contralateral, es decir, por abajo de la espinosa, y con la gran ventaja que la cámara te permite ir por abajo y descomprimir la médula. A veces solamente con el trabajo óseo y el ligamento amarillo, pero también podemos complementar perfectamente hacia los recesos laterales, hacia los forámenes, observarlos y hacerlo de forma directa como lo haríamos con una cirugía abierta. Y yo invito cada vez más a los cirujanos porque esta es una técnica muy parecida a lo que hacemos de forma habitual con la cirugía abierta, solo que asistida por una endoscopía. Y considero que una de las grandes ventajas viendo con los pacientes adultos mayores que a veces no los queremos operar porque tienen comorbilidades, sangrado, tiempo de estancia prolongado, esta técnica endoscópica en el futuro podría volverse el gol estándar para poder resolver a los pacientes con sangrados mínimos, recuperaciones rápidas y que puedan ir a casa al siguiente día con menos riesgos de complicaciones por estadías largas. Y como platicaba muy bien el doctor en el estudio de Cochrane, se ha visto que en las columnas estables el resultado en cuanto al dolor y los índices de incapacidad es igual a hacer una descompresión que fusiones grandes, con menos comorbilidades. Muy,
Muy buen comentario, doctor Quintanilla. Pues, ¿qué le puedo decir? Lo he seguido, y la verdad es que estas gentes pues, jóvenes, talentosas, pues creo que como tú dices, ¿no? Jack Senegas nos dijo cómo hacer la técnica, pero pues en abierto, ¿no? Y ahora es todo un mundo ya de tecnologías que nos han permitido que a través de un endoscopio hagas lo mismo y sea con los mismos resultados quizá funcionales, pero las recuperaciones pueden ser diferentes por el sangrado, porque hay otras cuestiones que se presentaron en las cirugías abiertas. A mí me tocó la abierta, me tocó la mini open y vamos con la tubular y nos vamos a ir acercando para poder llegar a la parte endoscópica. Le quería preguntar al doctor Enrique Saldívar su opinión de usted, doctor. Gracias, buenas noches. ¿Sí está el doctor? Doctor Saldívar. Doctor Sosa, ¿algún comentario? No, 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 veo que está conectado aquí el doctor Eric Cepeda, que lo acabamos allá de platicar con él en Acapulco. Doctor Cepeda, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué opina de este tema tan importante? En que están cohibidos por hablar, creo, los doctores. ¿Cómo estás, amigo Quintanilla? ¿Cómo estás? Yo muy No te bien, escucho. contento. Yo lo que también algo les quería comentar acerca de la endoscopía también hemos platicado el doctor Sosa y un servidor acerca de si el agua es un factor, porque estamos irrigando los tejidos. Entonces, una de las teorías que tenemos es que si el agua es un factor, así como lo hemos visto en cirugías articulares, cuando hay un cambio en el pH, en la remoción de los marcadores inflamatorios dentro de los sitios donde estamos haciendo la cirugía, es posible que con el aseo quirúrgico, el lavado continuo de la endoscopía, independientemente si es uniportal o biportal, hay un cambio favorable en cuanto al dolor posoperatorio, en cuanto a los factores inflamatorios en el paciente, y de verdad considero que es una opción, más allá de que se hable si es mejor o a la cirugía abierta. Yo considero que es una alternativa y sobre todo recalcando eso, la parte de la endoscopía biportal pudiera ser algo mucho más amigable para los cirujanos que hacemos cirugía abierta, que hemos hecho a lo mejor algo de cirugía tubular o mini open, y podemos migrar una forma un poco más sencilla porque la imagen que se ve en el endoscopio es muy parecida a la cirugía abierta, solamente que tenemos o sea, vemos un campo mucho más limpio y maximizado o microscópico con el endoscopio. Sí, definitivamente, definitivamente. Ahorita presenta este gran artículo de Cochrane, el doctor Campos Pacheco, y era lo que presentábamos, ¿no? Incluso presentamos el tubular versus endoscopio, o sea, que todo lo que se ha estado hablando, la realidad es de que en Oswestry, en dolor, en descompresión, pues ahí van, o sea, realmente los beneficios son buenos. Eh, Siguen las técnicas que tú dominas, es la técnica que mejor le verá a tu paciente, ¿verdad? Claro que existen técnicas que se están haciendo cada vez más innovadoras y pues si podemos irlas aprendiendo poco a poco, qué bueno, es muy bueno. Sin embargo, si tú haces una técnica por mini open de recalibraje y ese realmente es, recordemos que el gol estándar todavía sigue siendo la cirugía abierta. Sin embargo, vamos hacia adelante y estos estudios van a cambiar en ciertos años. Y con respecto al agua, ya lo encontré. Te voy a mandar el artículo, sí está descrito, de que barre mucho mediador proinflamatorio y por eso beneficia en cuestión del dolor. Pero sí, ya lo comentaron en algún artículo ahí
y muy que lo platicábamos hace un par de meses, ¿no? En el único que yo no estoy tan, digo aquí ahora expertos totalmente, y no es entrar en discusión, simplemente en mí yo no, nunca he estado de acuerdo con los espaciadores interespinosos. Sería lo único que yo podría comentar, los espaciadores interespinosos, que es la famosa estabilización dinámica, luego una de las indicaciones que dicen que es para el dolor facetario, pero aún así la realidad es de que eh, hemos visto pues que la evolución no es tan adecuada. Digo, son caros y pues yo he quitado bastantes ya espaciadores. Creo que yo, si les pregunto a ustedes, ¿han quitado algún espaciador? Creo que todos los que estamos aquí hemos quitado, lejos de poner. Y yo es en lo único, la técnica que tú domines es una técnica muy buena, efectiva, que hay que saltar a otros pasos, claro que sí, lo podemos hacer, pero en el único que yo no estoy tan convencido, incluso lo comenta Cochrane en ese artículo, que son los espaciadores los que sí pueden generar mayor dolor posquirúrgico también. Entonces, no sé qué opine maestro Guzmán de los espaciadores. Usted tiene una amplia gama de experiencia en esto. Sí, muy, muy interesante pregunta. Fíjate que yo fui con Jack Senegas. Era muy difícil llegar con él y daba como 4 o 6 cursos al año y tuve la oportunidad de ir como mexicano a Burdeos con, con Jack Senegas y ahí me vendió la idea, ¿no? Del famoso Wallis, la primera y la segunda generación. Por ahí hay 2, 3 artículos ahí y pues llegando a México, lo primero que pensé es en el espaciador interespinoso, el tipo Wallis. Y de hecho, en México, los primeros que pusimos Wallis, pues fue Centro Médico Ecatepec. Y pensábamos que íbamos bien hasta que empezaron a llegar los pacientes, ¿no? Como tú decías, ¿no? Con lumbalgias o que el espaciador pues se salía del lugar, a pesar de que poníamos el número que nos daba el segmento interespinoso. Y hace unos 2 semanas volvimos a quitar otro. Entonces, yo ya tengo más de 10 años que ya no pongo espaciadores. Creo que regresé nuevamente a pensar en la fisiopatología de Kilcardi-Willis, la fase 3. Y si tengo que hacer algo por esa columna vertebral, pues prefiero mejor utilizar el tornillo pedicular con cajas intersomáticas, con las diferentes técnicas que ya conocemos y hemos estado dando ya los cursos en cadáveres en la UNAM con las técnicas de ALIF, de OLIF y de XLIF, pero ya prácticamente para mí el espaciador ya lo dejé en la historia, lo entendí, lo aprendí y ahora realmente busco otras alternativas, por ejemplo, como dice el doctor Quintanilla, pues la endoscópica, pero ya ese tema ya no lo he tocado con los fellow, trato de hablar más sobre cuestiones biomecánicas o sobre grados de complejidad de este tipo de pacientes, pero ya realmente ya no entro en ese tema. Y le quería preguntar al doctor Quintanilla, para todos los jóvenes neurocirujanos o los que están haciendo fellowship, si quisiéramos hacer la técnica uniportal o biportal, ¿cuántas cirugías tendría que hacer o cuántos cursos debo de tomar o cuánto tengo que practicar en el cadáver para poderme familiarizar y empezar a hacer los procedimientos endoscópicos, doctor? Pues yo considero que hoy por hoy ya hay artículos que hablan acerca del número aproximado de casos para ya considerarse tener una buena práctica y todos hablan más o menos alrededor de 20 procedimientos para considerarse que ya uno empieza en el área de expertise. Y es importante mencionar porque inclusive algunos artículos mencionan que puede haber nuevamente complicaciones más o menos en el caso 25 a 30 porque el cirujano se confía de su técnica y de la velocidad.
Entonces vale la pena ser muy metódico con estas técnicas, hacer de forma constante los mismos pasos para que tengamos menos riesgo de complicaciones. Y considero que hoy por hoy esta técnica hace algunos años no teníamos tantos recursos académicos para poder formarnos y sin duda eh, actualmente existen los modelos anatómicos que son los modelos de tipo Real Spine, son modelos que nos permiten hacer un tipo de práctica, inclusive tener en casa alguno y poder hacerlo de forma constante con equipos que pudiéramos hacer con equipos lentes que venden de Amazon o artroscopios, y luego tienen la posibilidad de los eh, cursos cadavéricos, que por aquí tenemos uno, el doctor Sosa está organizando y el doctor Guzmán, uno para el Spine Webinar 100, y vienen cursos cadavéricos y muchas veces con las casas comerciales. Yo considero que debe haber un acompañamiento de los cirujanos y es un compromiso que hemos querido hacer de ir sumando a la gente que se quiera aprender estos casos, poder hacer el coaching en las cirugías, en las primeras 3, 4 cirugías, para que ellos se sientan con la libertad de poder hacer los siguientes casos solos. Yo creo que siempre es muy importante tener al lado en la primera, segunda cirugía alguien que te pueda dirigir un poquito, y después de eso seguramente que podrán hacerlo con toda la expertise que tienen muchos cirujanos. Espero que en el futuro podamos tener más cursos y de forma mucho más abierta para todos, inclusive que a mí en particular esta cirugía endoscópica biportal, pues siempre me llamó la atención porque podía atacarse desde el punto de vista económico, haciéndose sencilla con equipos de artroscopía, de visión de artroscopía. Actualmente tenemos endoscopios de una visión muy específica, pero bueno, que en otros latitudes y en situaciones a veces donde no tenemos las situaciones económicas para cubrir en los pacientes cirugías tan costosas, pueden ser estas las alternativas. Así lo vi en Corea, así lo aprendí. Ellos manejan o usan los artroscopios, la radiofrecuencia del artroscopio para hacer esta cirugía. Entonces creo que es una alternativa y que la búsqueda debería ser que se pueda estandarizar con mejores costos para que pueda hacerse desde Tijuana hasta Chiapas, ¿no? Así es, Muchas amigo. gracias, doctor. Muchas gracias. Les voy a pasar un video antes de que se salgan, porque ya vi que bueno, ya se están saliendo algunas personas. Adelante, doctor Sosa. Doctor Eric Cepeda, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están, doctor Guzmán, doctor Antonio Sosa? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mucho gusto, un placer estar aquí con ustedes. La verdad es que en poco tiempo se tocó un tema que es muy complejo, pues un tema que abarca desde problemas degenerativos leves hasta en realidad problemas de escoliosis que requieren distintos abordajes cada uno de ellos. Eh, Creo que es impresionante la forma de síntesis en la que se puede ver esta patología. Eh, una de las cuestiones quizá que pudiéramos nosotros agregar ahí es que este envejecimiento progresivo que se da en los pacientes es generalizado, es en toda la economía. Implica no solamente la columna vertebral, implica articulaciones en las rodillas, en la cadera, en la vista, una disminución en la capacidad muscular. Y entonces el abordaje adecuado de estos pacientes, indudablemente, cuando está indicada la cirugía, es importante no perder de vista que se requiere, además de la cirugía, el tratamiento complementario. Fortalecimiento muscular, el tratar de eh, favorecer que una persona a la tercera edad tenga una vista adecuada para caminar. En fin, es una serie de un abordaje completo, holístico, con la idea de mejorar la calidad de vida del paciente. Es decir, que desde la perspectiva de cirugía de columna,
tenemos que ver, además, que ahora se usa la cirugía de mínima invasión con la finalidad, pues, de tener preservado el sistema muscular. Bueno, pues tenemos forzosamente que mejorar eso, que a veces es muy complejo. La cirugía forma parte del tratamiento, pero no es el tratamiento completo. Indudablemente creo la endoscopía puede ser una opción de tratamiento en algunos pacientes en los que no es necesario a veces ir a corregir deformidades, a puntualmente corregir de forma específica los niveles que hay que tratar. Creo que es una buena opción, ya lo comentaba por aquí el doctor Quintanilla. Entonces, creo que pudiera, hay una gama, como bien lo dijeron ustedes, una gama de opciones en el tratamiento de los pacientes que se tiene nada más que individualizar a cada uno de ellos. ¿Qué requiere? A lo mejor desde la termocoagulación facetaria hasta una descompresión e instrumentación de varios niveles con fusión o 360 grados, se puede implementar. Yo creo que la clave está en la selección adecuada de cada paciente. Muchas gracias, doctor Eris Cepeda. Perdón, doctor Antonio Sosa, el mensaje que nos quiere mandar, por favor. Saludos, Doc Cepeda, saludos a todos. No, pues nada más comentarles que ahorita, ya para finiquitar este Spine Webinar, se está ahorita trabajando para todos los que tienen tanto interés en estar aquí en las noches, estamos a punto de conseguir un aval, por fin, universitario académico. Como saben, pues es muy difícil conseguirlo, pero gracias al gran apoyo del doctor Duchenne, al doctor Quintanilla, etcétera, el doctor Guzmán, estamos por cerrar ya en estos días, próximas semanas posiblemente, tener el aval de una universidad, que va a ser una universidad para empezar extranjera, que va a ser la prueba piloto, una universidad de Bolivia altamente prestigiada. Asimismo, avals de la FLANC, de la Sociedad de Neuro, entre otras. Y pues estamos trabajando para poder conseguir este aval, y consistirá en lo siguiente. Les digo que casi ya es un hecho, ya nos dijeron pues que sí, nada más ahorita ya terminamos, ya está lleno todo el año de ponencias. Afortunadamente hubo mucho interés, y de aquí a diciembre, los que obtengan el 80% de las clases, es lo que nos está pidiendo la universidad, fue muy formal esto, se les va a otorgar un reconocimiento, un diploma, en el cual va a ser como un curso de actualización, no como cirujano de columna, porque eso sabemos que es pues presencial, pero como un curso de actualización en columna vertebral. Entonces yo creo que es algo que nos interesa a todos, y pues próximamente el maestro Guzmán y yo, tu servidor, pues les daremos seguramente ya la buena noticia en conjunto con el maestro Duchen. ¿Puedes correr el video, Sosa? Sí. Ahí estás pasando lo que va a ser del Spine Webinar, ¿no? En Tijuana, Sí, eso es 2025. exactamente. Es que el primer congreso fue todo un éxito, entonces a través de ustedes y de nosotros como comité organizador, pues están invitados al congreso que se va a celebrar en Tijuana 2025, en abril. Las fechas se las vamos a mandar en el flyer, y pues esperamos contar con pues todos los cirujanos del país, y viene mucha gente también de fuera, vienen de Colombia, vienen del Perú, del Ecuador, de Bolivia, y grandes profesores que nos van a deleitar con sus pláticas, y pues ir el día 5 al recorrido de Guadalupe ahí para catar unos vinos
y pues hablar con los expertos, como se ve ahí en la imagen, ¿no? La idea es conjuntarnos tanto los que van para ver lo del Congreso, así como platicar con los profesores, ¿no? ¿Alguna otra cosa, doctor Sosa? España y Estados Unidos también. España, ¿no? Viene, de Estados hecho, Unidos. viene el doctor Caen, que es un experto en endoscopía biportal. Ujú. Pues ahí estaremos platicando con él. Entre muchos otros viene Berbeo, vienen muchísimas gentes de mucha trayectoria. Pero bueno, realmente, pues maestro Guzmán, doctor, Campos Pacheco, les agradecemos totalmente la disponibilidad, como siempre. Amigo Quintanilla, Eric, doctor Raimundo Quintana, entre otros que se conectaron. Pues vamos a dar por terminado el Spine Webinar número 67. Y pues bueno, gracias por estar acá y pues a seguir en pro de la academia. Saludos y buenas noches. Buenas Buenas noches a noches, muchas todos. gracias, doctores.